Juan Sheput, congresista de Peruanos por el Cambio, nos acompaña esta mañana a las 9:30 de la mañana. Se ha citado, entendemos, al Contralor de la República una vez más a la Comisión Permanente para que dé sus descargos antes pues, de realizarse la votación sobre el informe. Recordamos que la semana pasada recomendaba la remoción del Contralor basada pues, en 4 causales graves. Juan, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Hay posibilidades de que el Contralor se salve? Es decir, porque a mí me sigue pareciendo inusual que se le vuelva a citar para escuchar sus descargos. No recuerdo que este ritual, digamos, se haya reproducido en ocasiones anteriores cuando se ha retirado a otros contralores, ¿o sí es así? No, porque en otros casos el acusado o el investigado del Contralor iba al grupo de trabajo o a la permanente, pero no a ambos, como va a ser en este caso. Pero de todas maneras nosotros queremos que el resultado sea impecable y no merezca ningún tipo de cuestión. ¿Están de acuerdo en Peruanos por el Cambio que claro, asista al Contralor? Yo sustenté el apoyo por una sencilla razón. El informe había salido a las 2:30, se le había citado al Contralor a las 5 de la tarde y argumentaba el abogado que no había tenido tiempo para leer o preparar algún tipo de respuesta. Entonces pidió venir el lunes. Muchos congresistas no han viajado, vamos a escucharlo el día hoy, sobre todo los de provincias, y yo creo que luego de escucharlo ya podremos estar en capacidad de tomar una decisión. Ahora, lo que tampoco hay, en virtud de lo que tú has señalado, es lo siguiente. En el caso del pleno normal, cuando una comisión sustenta por unanimidad, se refleja esa votación en el pleno. En el caso de la comisión permanente, cuando un grupo de trabajo sustenta por unanimidad, lo lógico sería que se refleje en el pleno de la permanente. Entonces hay 4 casos que de nuestra parte, del grupo de trabajo, que recomiendan la remoción y son por unanimidad. Entonces esperemos que esa votación se refleje en el pleno. Esa unanimidad, ¿cómo leerla ahora? La semana pasada el congresista Vázquez, de Alianza para el Progreso, que estuvo en el grupo de trabajo también, denunciaba que en los debates previos él había notado claramente un guante de seda por parte de los congresistas fujimoristas particularmente. Se refería a Becerril, se refería al señor que tuvo su problema, que parecía que se había tomado sus tragos, que no lo recuerdo, y el congresista Salazar, ¿no? que habían sido muy severos con el auditor Walter Grados, y que sin embargo con el Contralor a la hora que él había ido, pues sus intervenciones fueron más bien bastante blandas. Mira, yo no fui a la primera ¿Eso reunión podría por cuestiones... encerrar un riesgo en la votación? No. Usted tuvo un problema de salud y no fue a la primera. Pero luego, a pesar de tener el problema de salud, asistía a todas las demás. Y en todas las demás, el congresista César Vázquez es testigo del nivel de debate alturado y que tuvo un inicio profundamente discrepante, pero que llegamos a acuerdos. O sea, al final el peso de la evidencia se impuso. En algunos casos me convenció Héctor Becerril, lo reconozco, en el caso de los autos comprados por el Contralor, y en otros casos yo tuve la oportunidad de hacerles saber de que estamos enfrente de algunas fallas o unas irregularidades de tipo ético, moral, principista que no podían tolerarse. Entonces, el nivel de debate ha sido amplio y yo no he notado en ninguno de los miembros del fujimorismo, ni de nadie en la comisión, un ánimo de proteger al Contralor. ¿Usted confía entonces que vaya a ser removido el Contralor ahora? Son 14 votos fujimoristas y 12 votos, digamos, no fujimoristas. Lo que sucede es que la Comisión Permanente tiene que tener la amplitud de criterio para entender que el Contralor ya no da más en términos de credibilidad ante la opinión pública por la relación de cosas en las que está involucrado. Y que ya no solamente tienen que ver con el ámbito de acción de la Comisión, sino de otras cosas que han salido en el interín. Por ejemplo, el tema del título. Eso no es un encargo del grupo de trabajo, pero sin embargo la Universidad San Agustín de Arequipa ha dicho que el título es fraudulento y él no ha podido sustentar algo en contrario. Y por otro lado, las diversas relaciones que él puede haber tenido con congresistas o con personajes extraños es otra cuestión que tampoco no hemos evaluado nosotros. Entonces, la situación del Contralor es complicada y yo espero que en un par de horas, la Comisión Permanente empieza a las 9:30 de la mañana, tengamos los elementos de juicio para proceder a sanear la Contraloría. Confirmado ese saneamiento, ¿qué viene después? Porque hemos entrado pues en esta suerte de ping-pong, de toma y daca, ¿no? En el cual ya, claro, se han caído 2 ministros de primera fila, ¿no? Y ahora, relacionado al caso del Contralor, escuchábamos a la congresista Rosa Bartra decir que Fuerza Popular evaluaba pedir la renuncia de Fernando Zavala, y ahora escuchábamos también a Víctor Andrés García Belaúnde ya de frente, demandándola, exigiéndola.
¿Zavala se convierte en un próximo objetivo para la oposición mayoritaria en el Congreso? En ese caso un objetivo sin ton ni son, ¿no? Porque mira, cuando uno analiza el audio, en el audio uno ve una conversación técnica. Por otro lado, el elemento que para ellos podría ser central del audio, Chinchero, ya no va, está siendo reformulado por el actual ministro, y por otro lado, dos de los protagonistas, Torne y Vizcarra, ya no son ministros. Y lo que habla el premier Zavala es estrictamente técnico, y lo ha repetido en otras circunstancias. Por lo tanto, un pedido como el que está planteando Víctor Andrés, o sugiere la congresista Rosa Bartra, desde mi punto de vista no tiene ni pies ni cabeza. Y por las razones que te he mencionado y otras que diré en la permanente si es que lo plantean, ¿no? Ahora, ¿cuál puede ser, otra vez entonces, si es que el tema termina aquí con el Contralor? Se está planteando entonces cómo retomar la relación entre Ejecutivo y Legislativo. ¿Qué se está diciendo en el Congreso? ¿Cuál es la temperatura dentro del Fujimorismo? Ya vemos pues cuál es la actitud de Kenji Fujimori, en fin, ellos tienen pues sus propios problemas, pero al fin y al cabo lo que quieren es presentar un frente unido, sin grietas, y esto pasa evidentemente por la actitud severa, exigente frente al Ejecutivo. Se está hablando ya de cómo podría hacerse para relanzar, si se quiere, la relación entre ambos poderes del Estado. Bueno, de nuestra parte siempre ha habido buena disposición, ¿eh? Yo he escuchado por ahí o he leído a una congresista que dice que no nos quieren pisar. Yo les contestaría que nosotros no solamente no permitiríamos que nos pisaran, sino que tomen en cuenta que nosotros no hemos querido contestar, que es distinto. De nuestra parte no ha habido un ánimo beligerante, hemos soportado estoicamente los ataques del fujimorismo, y cuando los hemos atacado, por haber razones, han reaccionado pues sobredimensionadamente, ¿no? No me digas eso. Así que si se trata de guerra, guerra total, pero se perjudica el país. Yo creo que lo mejor que puede haber es un nivel de entendimiento sobre la base, que hay que construir una agenda política adecuada, que en estos momentos no existe. ¿Cuál sería la metodología adecuada para construir esta La que utilizó Carlos Ferrero. política? Carlos Ferrero trabajó sobre la base de una agenda parlamentaria concertada con el Ejecutivo, teniendo como marco los objetivos del milenio y el Acuerdo Nacional, y había un alineamiento de las prioridades del Ejecutivo en función de las políticas de Estado manifestadas en el Acuerdo Nacional y las prioridades del Ejecutivo que van más allá. ¿Esto pasaría por un grupo de trabajo, por No, tendría que un ser esquema de conversación? ¿Necesariamente incluiría a Keiko Fujimori y al presidente Kuczynski? Fundamentalmente ¿Cómo serían necesita de las un artífice, interlocuciones? ¿no? Por nuestro lado, el presidente del Consejo de Ministros, y por el lado del Congreso, el futuro presidente o presidenta del Congreso. Ellos son los ejes sobre los cuales se tiene que construir esta agenda legislativa que, dicho sea de paso, no se ve en el país desde hace muchos años. Y eso ordenaría en cierta medida el debate y, por otro lado, generaría un mayor nivel Y de no se integración. ve ahora mismo cuando uno habla de la ley para corregir la caja de militar policial, el tema de las pensiones militares, mejor dicho, ¿no? O con el tema de las CAS de salud, la eliminación y otras tantas, Claro. ¿no? Que se dice, pues perforan la caja fiscal y entorpecerían lo que puede ser pues, Mira, un proceso de recuperación económica. Esos son esfuerzos desconectados. Cuando hablamos de una agenda legislativa, hablamos de grandes ejes. Por ejemplo, una reforma del Sistema Nacional de Pensiones, dentro del cual podría estar el ámbito militar. Cuando queremos hablar de una reformulación económica, podríamos ver el eje tributario, el de inversión pública, el de crédito, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de una lucha contra la pobreza, es horizontal, que hacemos en salud, en seguridad, en trabajo. Eso en no se educación. está dando ahora. No se está dando, pero yo creo y justifico la labor de la presidenta actual del Congreso, Luz Salgado, en el sentido de que las prioridades eran otras en ese primer año. Manejar un Congreso con mayoría absoluta y un Congreso con una minoría oficialista es una cuestión que ameritaba una curva de aprendizaje. Ya solucionado eso, la siguiente mesa directiva tiene que construir esta agenda, en la cual tiene que estar la propuesta del Ejecutivo y las prioridades del Legislativo, y sobre esa base construir. Ya se hizo con Carlos Ferrero, también lo hizo Antero Flores. Durante el gobierno de Alan García lo planteó Javier Velázquez Quesquén, y durante el gobierno del humanismo hubo la nada, ¿no? Completa. Entonces, ahora es un buen momento para retomar esta buena costumbre de las agendas legislativas. Si Fernando Zavala se va a quedar en el Premierato, se supone que se va a quedar, ¿no? O sea, Eso tenemos depende del información. presidente. Depende del presidente. El hecho de haberle dado la cartera en el MEF no implicaría que de repente se queda con el MEF y deja el Premierato. ¿No se está hablando de esa posibilidad? Yo en ese sentido no cuestiono lo que ha dicho el presidente, considero que hay que darle la oportunidad. El Premierato es una cuestión que Fernando lo ha estado haciendo correctamente, no se le puede juzgar por estos hechos que se están ya tramitando,
pero esa es una decisión exclusivamente del presidente. ¿Debería ser reelecta Luz Salgado en la presidencia del Congreso? Porque claro, ya se daba por descontado que Cecilia Chacón iba a ser su sucesora, pero el hecho o el factor de la aparición, todavía no se tiene claro pues de Kenji Fujimori o de repente un candidato que no represente la línea exactamente no pegada a la de Keiko Fujimori, también abre interrogantes. Y hay quienes dicen, bueno, mejor reelijan a Salgado, que ella es la persona para llevar a cabo esta segunda etapa. ¿Qué dice el oficialismo al respecto? Bueno, el oficialismo no ha tomado una decisión sobre eso, hoy día nos vamos a reunir a la 1, pero desde mi punto de vista personal es algo ideal, pero que creo que no tiene un correlato con la realidad. Luz ha manifestado en todos los ámbitos posibles que no va a la reelección, que es institucionalista, y hay que respetar la decisión del fujimorismo, ¿no? Para terminar, Juan, usted ha dicho varias veces que si se va a llegar a una discusión en torno al indulto, es iluso pensar que esta no va a pasar por una conversación política, por un acuerdo político. Es imposible desde mi punto de vista. Y claro... Y los hechos se están saltando, porque sigue siendo un diálogo entre dos. Sigue siendo un diálogo entre dos que no se entiende muy bien, porque por un lado el fujimorismo le dice, primero ya sabes que la izquierda te va a dar de alma, y segundo, el fujimorismo te dice, tú indulta, ¿no? Y te exijo y te demando que indultes, pero ya verás tú, ¿no? Es decir, tampoco hay del fujimorismo un ánimo de poder procesar esto políticamente, que sin duda pues va a tener consecuencias. ¿Eso se está conversando en algún nivel? Porque yo, si fuera Kuczynski, yo la pensaría varias veces antes de, o sea, independientemente de lo que piense en términos humanitarios, en términos políticos la pensaría mucho, porque si el fujimorismo me va a seguir dando con todo y además voy a tener al 30 al 35% representado en la vocería de la izquierda, dándome con todo por el indulto, pues mira, ¿qué sentido tiene políticamente hablando? Al día de hoy, el principal error es que es un diálogo a través de los medios de comunicación. Y así no se hacen las cosas en política. Las cosas más efectivas en política son detrás de cámaras. Entonces, si existe un propósito del fujimorismo de lograr este objetivo y de nuestra parte de escucharlos y tramitarlos, no solamente hay que involucrar a todas las fuerzas políticas, sino empezar a hacer política en serio, olvidarnos de las cámaras y conversar. Pero mientras se dé ese diálogo a través de los medios de comunicación, se generan toda esta serie de distorsiones. Kenji dice una cosa, Keiko otra, etcétera. La relación política se está llevando a cabo a través de titulares, ¿verdad? Así es. ¿No? Pero yo creo de que existe una buena semilla en el ámbito parlamentario, donde en todas las fuerzas políticas hay gente muy razonable y este tema se puede conversar. Juan Cheput, gracias por acompañarnos esta mañana, 7:58. Vamos a una pausa. Vamos a continuar más adelante este tono de conversación con Carlos Rivera del IDL, pero volvemos después de la pausa.